del Señor. Este es el día que hizo el Señor, dice la palabra. Y venimos a honrar y glorificar el nombre del Señor. Prepare su corazón, prepare su mente. Como decía el hermano en la escuela dominical, debemos de estar preparados desde antes. Pero si ya está usted brothers and aquí, sisters, for coming today. It is a time for us to worship and to serve God. And as brother was saying during Sunday school, preparémonos, estemos preparados para recibir la palabra y para enaltecer el nombre del Señor. and let us prepare ourselves to receive the word and to worship God. Voy a leer Isaías 42, voy a leer del 1 al 7, lo van a tener en las pantallas. Síganlo con su vista, prepárese en este pasaje. We will be reading Isaiah chapter 42, verses 1 through 7, and you can follow along up on the screen. La palabra del Señor dice así: Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. En su enseñanza las costas lejanas pondrán su esperanza. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que en ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, yo te perseveraré, yo te constituiré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Here is my servant whom I uphold, my chosen one in whom I delight. I will put my spirit on him. He will bring justice to the nations. He will not shout out or cry out, or raise his voice in the streets. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. In faithfulness he will bring forth justice. He will not falter or be discouraged, till he establishes justice on earth. In his teachings the islands will put their hope. This is what God the Lord says, the creator of the heavens, who stretches them out, who spreads out the earth with all that springs from it, who gives breath to its people and life to those who walk on it. I, the Lord, have called you in righteousness. I will take hold of your hand. I will keep you, and I will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles, to open the eyes that are blind, to free captives from prison, and to release from the dungeon those who sit in darkness. Bienvenidos, hermanos. Estén listos. Vamos a adorar al Señor y entreguémosle nuestro agradecimiento y nuestra alegría al Señor. Wish to Dios les welcome bendiga. all of you. Let us all worship the Lord this morning. Adore al Señor con libertad. Entregue todo su ser en la presencia del Señor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz y ofrecerte a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu
Pueden tomar asiento, mis hermanos. You may be seated, brothers and sisters. Es conocida la historia bíblica. It is well known, this story in the Bible. Luego de salir el pueblo de Israel de Egipto After the people of God left Egypt y haber experimentado los milagros y también el cruce del mar, and having experienced the miracles and the crossing of the Red Sea, inmediatamente su corazón, por falta también de liderazgo, se inclinó a la idolatría. and because of lack of leadership and an inclination of the heart, they fell into idolatry. Y es cuando construyen aquel gran becerro de oro And that's when they build that great calf of gold y se inclinan a adorarlo. and they start to worship it. Y lo proclaman como su Dios incluso. And they even declare it as their God. Moisés recibe la noticia de parte de Dios So God, or Moses receives a notice from God de a dónde había descendido el pueblo. to where the people have fallen. Y Dios le dice a Moisés, And God tells Moses, van a poder entrar a la tierra, they will be able to enter the land, pero yo no iré con ustedes. but I will not go with you. El mismo libro de Éxodo dice que eso era una mala noticia, The Bible even says that that was a bad news porque el peregrinar por el desierto y llegar a la tierra because to go through the desert and then go to the promised land dependía absolutamente de la presencia de Dios. would depend wholly on the presence of God. Imagínense ustedes si entonces su presencia no iría con ellos. Now imagine God's presence not being with them. Eso era una noticia desastrosa. This was a disastrous news, Y el pueblo lo llegó a entender. and the people learned it. Por eso quitaron todos sus atavíos de encima. That's why they took their clothes and removed their clothes. Todo lo que tenían que llamaba la atención, que denotara alegría, All of that clothes that would lead to looking happy, ellos lo quitaron en símbolo de arrepentimiento. they removed those in symbol of repentance. Y Dios estaba haciendo este llamado a quitarse todos esos atavíos. And God was calling them to remove all those things. Podemos ver que el arrepentimiento tiene que ver con una actitud interna We understand that repentance has to do with an internal attitude, de reconocer hacia dónde hemos descendido y la vuelta que debemos de darnos, and to understand to where we have fallen and how we should return. pero a la vez tiene que ver con un cambio de actitud que se refleja en lo físico But it also means that that change of attitude should be reflected in the physical cuando hemos reconocido nuestro pecado. when we have recognized our own sin. Y aquí es donde quisiera invitarle en esta hora a que realmente nosotros meditemos So here's where I would like to invite you to meditate. cuáles son los ídolos que tenemos que quitar de nuestras vidas, What are those idols that you have in your life that you must remove como sinónimo de verdadero arrepentimiento. as a reflection of true repentance? Y a la vez tener un corazón que realmente mire de vuelta a Dios. And to have a heart that truly turns towards God. La gran pregunta de cómo poder hacerlo hoy The question of how do I do that? solo se responde con el Evangelio de Jesucristo. It can only be responded to with the gospel of Jesus. Porque lo único que puedes presentar en tus manos, Because the only thing that you can bring in your hands before God que cubre completamente nuestra vida that covers our lives completely, y nuestra insuficiencia, and it's not insufficient, o llamémosle también nuestro pecado, or if we were to bring our sin, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada por nosotros. the only thing you can bring is the blood of Christ that pays for our sins. La Biblia dice con toda claridad que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. The Bible clearly teaches that without the shedding of blood, there is no remission of sin. Y el escritor a los Hebreos nos habla claro de que Cristo murió en la cruz tomando ese lugar, derramando su sangre por nosotros. And the author of Hebrews clearly teaches that Jesus was on that cross taking our place. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Because he is the Lamb of God that takes away the sins of the world. Y la gran noticia del Evangelio es que Él murió en la cruz por nosotros. And the great news in the Bible is that Jesus died on the cross for us. Y la gran noticia es que no se quedó muerto en una tumba, And the other great news is that he did not stay dead in a tomb, sino que se levantó entre los muertos
but that he came, rose from the dead, y está a la diestra del Padre donde nos justifica. and he's sitting at the right hand of the Father where he justifies Por us. eso su sacrificio es perfecto. That's why his sacrifice is perfect. Y ese es el Evangelio de Jesucristo. And that is the gospel of Jesus Christ. El que da su vida por los pecadores The one who gives his life for sinners para justificarnos delante de Dios. in order to justify us before God. La invitación que te hacemos hoy es The invitation that we make to you today, abrazar en fe la verdad de Jesús. embrace in faith the truth of Jesus Christ. It's time to worship our God with offering and tithes. Es tiempo de adorar al Señor con nuestras ofrendas y diezmos y también alabe al Señor. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my soul, His cornerstone, His solid ground. Faith to this rising up and stone, but faith alone, where deeper peace, when fear is still, where strength is in, my comforter, my all in all, in the love of Christ I stand. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó, cuando en la cruz por Dios murió, Él protegió la ira de Dios, todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. Into ground, His body lie of the world by darkness slain, then rose and for in glorious day, all from the grave He rose again, as His son of victory, since Christ has lost His mark on me, for I am in on His mind, brought to the presence of Christ, no tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí, desde el principio hasta el final, Cristo mi vida ordenará, nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar, en su poder me sostendrá, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar, en su poder me sostendrá. Gloria a Dios, hermanos. Good morning, brothers. Ahora vamos a leer de Deuteronomio 11:19 Now we'll be reading in Deuteronomy 11:19. y dice la palabra de Dios. Ya les enseñarás a vuestros hijos,
hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. And you shall teach them, your children, speaking of them, when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. Hermanos, es muy importante que nos aprendamos la palabra de Dios, Brothers, it's important that we learn the Word of God, que le enseñemos a nuestros hijos. that we teach it to our children. La semana que viene vamos a tener al VBS, la escuela. In a week or so, we're going to have our Vacation Bible School. Vamos a necesitar su ayuda, sus oraciones, We'll need your help and your prayers, que oremos por los niños que vienen, por la gente que Dios va a traer, that we pray for those children who are coming and the people that will be brought, y también por la gente que va a ayudar para que les enseñe bien la palabra de Dios en hecho y carácter. and that those who are teaching the kids will teach them correctly, not only in their way of living, but in their character. Que se lleven esto para la casa, señores, y murmuren en esto, hermanos. And take this home and think about it. Gracias. Thank you. Somos el pueblo adquirido de Dios, pueblo adquirido por Dios, nación santa, y el sacerdocio linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, y el sacerdocio linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de animar y de redarguir. Hoy es tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de amar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, y el sacerdocio linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. God exalted him to his place and graced him the name that is above every name. Dios también lo exaltó hasta los sumos y le
Pueden tomar asiento, mis hermanos. You may be seated, brethren. Vamos a comenzar con una oración We're going to start out with the prayer para que Dios nos guíe y que abra nuestro entendimiento. so that God may guide us and open up our understanding. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana venimos ante ti Heavenly Father, this morning we come before you agradecidos thankful porque es por tu gracia y tu misericordia que podemos estar aquí. because it's because of your grace and your mercy that we are here. Estamos aquí porque tú eres bueno y no porque nosotros seamos buenos. And it's because you're good, not because we are good. Te pido, Padre, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, I ask you, Father, that you open up our minds and our hearts, no solo para que comprendamos lo que tu palabra nos enseña, not just so that we may understand what your word teaches, pero que sintamos también el peso de ella. but so that we may feel the weight of it all. Y que sobre todo, Padre, lo que hemos oído vayamos y lo pongamos en práctica. And overall, that way what we may hear, we may go and put it into practice. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. We ask you all this in your son's name, Jesus. Amén. Amen. Hermanos, ojalá que ustedes hayan escuchado bien el mensaje del hermano Hulkis la semana pasada. Brethren, I hope you guys heard the message of Brother Hulkis last week. Porque recuerden que, como dijo el hermano Miguel, tenemos la escuela bíblica en el futuro. Because like Brother Miguel said, we're going to have a vacation Bible school here in the future. Entonces, estos mensajes tienen que ver con los días de la semana de la escuelita bíblica de vacaciones, So these messages are concerning the days of vacation Bible school coming up, para que ustedes tengan claro lo que les vamos a enseñar a esos niños. so that you guys may have clear what we're going to be teaching those children. Pero no solo eso, hermanos, sino para que ustedes también vayan y lo compartan más adelante. But not just for that, but also so that you may go and share it in the future as well. Hermanos, hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Today we're going to be opening up in Matthew 3, verses 16 and 17. Y dice la palabra del Señor de esta manera. And the word of the Lord says in this way. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. As soon as Jesus was baptized, he went up from the water, and at the moment heaven was opened, he saw the Spirit of God descend like a dove and alight on him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love and whom I am pleased with." Hermanos, antes de que hubiera televisión e internet Before there was internet, brethren, or TV, o TikTok or TikTok, o, como dice mi mamá, el YouTube or as mom says, YouTube, o Candy Crush, or Candy Crush, la gente y sobre todo los ricos, people, and especially rich people, ellos se divertían con obras de arte. they would have fun with paint. Y estas obras de arte eran en forma de literatura. Paintings, and these paintings were a form of literature, Estas obras de arte eran obras de música, and these were also forms of music, esculturas, sculptures as well, y también incluían cuadros o pinturas. and as well it would include paintings or drawings. ¿Ok? La literatura, mis hermanos, o palabras escritas, The literature or written word, ellas pintan en nuestras mentes imágenes e ideas. they paint in our mind ideas or thoughts. La música crea imágenes y sentimientos, Music creates thoughts and emotions, y esto es a través de nuestros oídos. and that's through our ears. Las esculturas son visuales, pero también son táctiles. Sculptures are both visual, but they're also tactical. You can touch them. Exactamente. Entonces, nosotros a esas esculturas las podemos tocar con las manos. So those sculptures, right, we can go and we can touch them with our hands. Luego las pinturas contienen imágenes And then paintings, they have images,
Y estas relatan historias o expresan emociones, And these relate either stories or they express emotion, pero lo hacen sin palabras. but they do it without any words. Entonces este texto que acabamos de leer So this text that we just heard, es una obra literaria it's a literal work, que pinta un cuadro en nuestras mentes. excuse me, it's a literature work that paints a picture in our minds. ¿Ok? El propósito de Dios, hermanos, es de que ustedes vean algo en en el bautismo del Señor Jesucristo. The purpose of God is for you to see something here in the baptism of Jesus Christ. Hermanos, el bautismo del Señor Jesucristo Brethren, the baptism of Jesus Christ, es una pintura o un cuadro it's a picture or a drawing de la obra redentora de Cristo. that is of the redemptive work of Christ. Es una obra maestra del Creador del universo, It's masterwork of the creator of the universe. de la mente y el corazón de Dios, From the mind and the heart of God, donde Dios crea su obra en vidas reales, where he creates his work in living creatures, en tiempos reales in real time, y eventos reales. and in real events. La realidad o la existencia completa The reality itself or existence, es el lienzo de Dios, it's the tapestry. the tapestry of God. ¿Ok? Esta obra, hermanos, que vemos aquí en Mateo 3, This work here that we see in Matthew 3, es una obra multisensorial it's a multi-sensual feeling porque afecta varios sentimientos. because it affects a few emotions. ¿Ok? Es literatura porque alude a lo que fue escrito en el pasado. It's literature because it alludes to what was written in the past. Visual porque la gente vio It's, las cosas. it's visual because people saw these things. Es auditiva porque se escuchó una voz del cielo. It's auditive as well because there was a voice from heaven that was heard. Cuando Juan experimenta el bautismo del Señor Jesucristo, Now, when John experiments the baptism of Jesus Christ, miren cómo él interpreta lo que él vivió y vivió. look how he interprets what we lived and what he saw. Lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, We find this in the book of John, chapter 1, versículo 29 hasta el 34. verses 29 through 34. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es Hijo de Dios. John 1, 29 through 34. The next day John saw Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. Then John gave this testimony. I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. And I myself do not know him, but the one who sent me to baptize him with water told me, the man whom you see the Spirit come down on and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and I testify that it is God's chosen one. Juan, mis hermanos, entendió lo que vio. John, brethren, he understood what he saw. Juan entendió lo que oyó. John understood what he heard. Y lo que Juan oyó y escuchó fue la obra redentora de Jesucristo. And what John saw and heard was the redemptive work of Jesus Christ.
Lo he dicho varias veces aquí en el templo, I've said it a few times here in church, que Dios dice las mismas cosas de muchas maneras. that God says different things or says the same things in different ways. Y lo hace muchas veces And he does it many times para ver si así nos cae el 20. to see if in that way we understand. ¿Ok? Espero, mis hermanos, de que hoy en adelante, cuando lean esta porción de la palabra, And I hope that coming forward as we read this portion of Scripture, la experimenten con ojos diferentes. that we may experiment it with different eyes. Hermanos, cuando Jesucristo es bautizado, Brethren, when Jesus is baptized, lo primero que ocurre es de que hay un misterio. the first thing that happens is there's a mystery. Y recuerden, hermanos, que la obra redentora de Dios And remember, brethren, the redemptive work of God es algo misterioso. is something that is mysterious. ¿Y por qué es misterio? And why is it mysterious? Si regresamos al Mateo capítulo 3, If we go back to Matthew chapter 3, vamos a leer que Juan no quiere bautizar a Jesucristo. we're going to read that John the Baptist did not want to baptize Jesus. Él se resiste porque Juan está bautizando a las personas para arrepentimiento. And he resists because he's baptizing people because of their repentance. Y contesten ustedes, ¿de qué tiene que arrepentirse el Señor Jesucristo? And you answer this, what does Jesus have to repent of Si Él es perfecto. if he's perfect? Por eso Juan se resiste And this is why John resists. y le dice, yo bautizarte a ti, el que necesita ser bautizado soy yo por ti. And he says, me baptize you? No, the one that needs to be baptized is me by you. Es obvio, mis hermanos, que a Jesús es superior a Juan. And it's obvious, brethren, that Jesus is superior to John. Ahora, Jesucristo le dice o le explica a Juan, And then Jesus explains to John, deja porque tenemos que cumplir con todo lo que es justo. he says, leave this alone. We have to complete everything that is just. ¿Ok? Deja porque hay que hacer justicia. Let this happen because justice must happen. Tal vez esa expresión nos confunda. No entiendo qué es lo que está diciendo Jesús. And maybe this expression confuses us a little. What does Jesus mean by that? Pero Juan lo entiende. But John the Baptist, he understands us. Lo entiende que luego lo bautiza. He understands them, and then later on he baptizes Por them. eso lo bautiza, porque entendió. And that's why he baptizes him, because he understood. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo está diciendo? So what is that Jesus is saying? Hermanos, esta expresión de la justicia de Dios, de cumplir la justicia de Dios, This expression of the justice of God or completing the justice of God, es que si Dios dice que algo va a suceder if God says something is going to happen y se cumple, and then it happens, Dios es justo. God is just. Y aquí, hermanos, empiezan a complementarse ideas. And here we start to see that ideas complement each other. La palabra de Dios dice que Juan iba a venir y preparar el camino para el Señor Jesucristo. The Word of God said that John the Baptist was going to come in and prepare the way for Jesus Christ. Y se estaba cumpliendo en ese momento. And it was being fulfilled here in this moment. Pero también hay profecías acerca de Jesucristo But there's also prophecies about Jesus Christ que se tenían que cumplir. that had to be fulfilled. Jesucristo tenía que ser ungido como rey. And Jesus had to be anointed as a king. Él tenía que pagar por el pecado. He had to pay for sin, Él tenía que hacerse pecado por nosotros. and he had to make himself a sin for us. Y Jesús, hermanos, se hace pecado por nosotros. And Jesus made himself sin. El autor de Hebreos dice, el que no cometió pecado, And the book of Hebrews says, him who committed no sin se convirtió en pecado por nosotros. turned himself to sin for us. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando Jesucristo desciende al río Jordán? So what's going on here as Jesus descends into the Jordan River? Él se está convirtiendo en pecado por nosotros. He's converting himself to sin for us. En obediencia y en humildad, Él se conecta con nosotros. In obedience, he connects unto us. Es como si Él en su bautismo está diciendo, yo no necesito bautizarme porque yo no tengo de qué bautizarme. It's like him saying in his baptism, I don't need to baptize myself because I have nothing to be baptized for. Pero ellos sí, But they do. y yo entro por ellos.
Hermanos, entonces Jesucristo, mis hermanos, al descender al agua del So, río, so brethren, as he submerges in the water of the river, Él está cumpliendo con la justicia de Dios. he is fulfilling with the justice of God Al cumplir las profecías de Dios in completing the prophecies of God y al tomar nuestro lugar, al hacerse pecador por nosotros. and in taking our spot and being a sinner in our place. Y Juan consiente, hermanos, porque entiende que ese era el propósito de Dios, And John does it because he understands that this is the purpose of God, que Jesucristo fuera ese sustituto perfecto. that Jesus be that perfect substitute for us. Ahora, mis hermanos, después cuando Jesucristo es bautizado, So after this, once Jesus Christ is baptized, Él sube del agua, dice la Escritura. he comes up from the water, says Scripture. Esto, hermanos, representa su muerte y su resurrección. So brethren, this represents his death and then resurrection. Este bautizo, hermanos, representa la muerte de Jesucristo en la cruz. This baptism, it represents his death on the cross. Ahora, si a ustedes les suena extraño, ¿cómo puede ser posible que Jesucristo entrar al río y ser bautizado represente su muerte? Now, you guys may think this is absurd. How does this represent? That him going into the river represent his resurrection? Bueno, que se los explique el Señor Jesucristo. Well, let Jesus Christ explain it to you guys. Vamos a buscar Marcos capítulo 10, versículo 38 al 39. Let's go to Mark 10, 38 through 39. El Señor Jesucristo contestándole a sus discípulos. Jesus Christ, this is him answering his disciples. Él les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado? 38. You don't know what you are asking, Jesus said. You can drink the cup, or can you drink the cup or be baptized with the baptism I am baptized with? Ellos dijeron, sí podemos. We can. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado. We can, they answered. Jesus said to them, you will drink the cup I drink and be baptized with the baptism that I am baptized with. ¿Ven ustedes esta relación? Do you see here this relationship? Cristo la está haciendo. Christ is making it here. Entonces, hermanos, cuando usted ve esta escena del bautismo del Señor Jesucristo, So when you see this this scene, right, of Jesus being baptized, usted tiene que ver la obra redentora de Dios. now you have to see the redemptive work of Christ. ¿Y qué más pasa, mis hermanos, en el relato? And what else happens here in the narrative? Ya vimos el misterio, Did we see the mystery? ya vimos nosotros que vemos su muerte y su resurrección, Excuse me, we saw the mystery, and then we saw pero ¿qué ocurre después? his death and resurrection. But Ac- what happens after? ¿Acaso no se abre el cielo? Do the heavens not open up? Con la muerte y resurrección de Jesús se abre para nosotros el cielo. Now with the death and resurrection of Christ, the heavens are opened up unto us. Nosotros tenemos una firme entrada hasta la presencia misma de Dios. We have a firm entrance to the presence of God. En griego, mis hermanos, la idea que se usa para explicar que se abrió el cielo In Greek, the expression that's used to explain that the heavens are opened up es la misma cuando se rasga el velo en el templo. it's the same expression that's used as when the cloth is torn in the temple. En otras palabras, hermanos, Jesucristo en su bautismo, Él rasga So las Jesus, puertas del cielo. so Jesus Christ in his baptism, he tears open the doors of heaven. Él rompe la barrera entre Dios y nosotros. He tears away the barrier that is between us and between God. Y esto lo hace Cristo. And this is what Christ does. Ahora, hermanos, vean el texto ahí en Mateo 3. Now look at the text here in Matthew 3. Se rasga el velo del cielo. The veil of heaven is now open, ¿Y qué ocurre ahora? and what happens now? Desciende el Espíritu Santo. The Holy Spirit descends.
Ahora hay algo interesante aquí, hermanos. ¿Acaso Jesucristo ya no tenía el Espíritu Santo antes de esto? Now, something strange is going on here, right? Did Jesus not have the Holy Spirit prior to this? Claro, hermanos, Él es Dios. Él vive en unión íntima con el Padre. Of course, he is God, right? He lives in perfect communion with the Father. Pero en su encarnación, But here in his incarnation, Él tiene que, hermanos, tipificar estas ideas. here he has to amplify these ideas for us. ¿Ok? Cuando un rey era ungido por un profeta, When a king was anointed by a prophet, ¿sí? Le echaban aceite. they would pour oil on his head. Y ese aceite simbolizaba el Espíritu Santo. That oil was a representative of the Holy Spirit. Entonces, en cierta forma, Jesucristo aquí, al ser bautizado, está siendo ungido So in a similar way, as he's being baptized here, he's being anointed. y está recibiendo el Espíritu Santo. And now he receives the Holy Spirit. ¿Ok? El descender del Espíritu Santo es porque Jesús es el verdadero Rey de Israel. And the descending of the Holy Spirit is because he's the true King of Israel. Y esto se ve en su bautismo. And we see this now in his baptism. Y después, hermanos, de que baja el Espíritu Santo, And ¿qué after, otra cosa ocurre? and after the Holy Spirit descends, what else happens? Ese Espíritu Santo desciende como en forma de ¿qué? The Holy Spirit descends in the form of what? De una paloma. A dove. Ojalá, mis hermanos, que en sus mentes empiecen a ver o conectar estas ideas. I hope that in your mind you're connecting all these ideas. Y ojalá ustedes digan, ¿qué Dios tan creativo tenemos? And I hope you're thinking, what a creative God we have. Qué hermosa forma de predicar el Evangelio, hermanos. What a beautiful way to predict the gospel. Hermanos, ¿por qué una paloma? But why a dove? ¿Por qué no una águila, Why not an eagle? un pollo? A turkey? ¿Sí? ¿Por qué paloma? Why a dove? ¿Están pensando, mis hermanos? Are you guys thinking about this ¿Acaso already? la paloma no representa la paz? Does a dove not represent peace? ¿Acaso a través de Jesucristo no tenemos paz para con Dios? And then therefore with God, right, don't we have peace with him because of Christ? Pero ¿qué más es esta paloma? But what else is this dove? Esta paloma, hermanos, es un animal que se sacrificaba. This dove was an animal that was sacrificed. ¿Ok? Pero tal vez, hermanos, les recuerde a alguien más. ¿Les recuerda a alguien más la paloma? But maybe it reminds you of somebody else. Who does it remind you of? A Noé Noah? en el arca de Noé. In Noah's Ark? ¿Acaso no fue una paloma que trajo un racimo? Was it not a dove that brought back a branch? ¿Y qué significaba eso? And what did this mean to them? De que había una nueva creación. That there was now a new creation. Lo que Dios había destruido, What God had flooded and destroyed, lo recrea en algo nuevo. he recreates into something new now. Recuerden, hermanos, estamos viendo la obra redentora de Dios en el bautismo de Jesucristo. Now remember, we're looking at the redemptive work of Christ here in his baptism. Hermanos, ¿qué somos nosotros? Brethren, what are we? ¿Acaso nosotros no somos una nueva creación? Are we not now new creations? El que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son nuevas. All who are in Christ are new creations. They're new. Old things, right, have now passed away. Cuando Jesús sale del agua, comienza una nueva creación. As Jesus descends from the water, he creates a new creation. Hay una nueva vida. There's a new life. Of Y course. cuando Dios los salvó a ustedes, cuando Dios me salvó a mí, hubo una nueva vida. And when Christ saved all of us here, when he saved me, was there a new life? ¿Acaso Dios no mató el viejo hombre y lo destruyó en ustedes? Did he not destroy the old man and the old man within you Y resucitó uno nuevo. and resurrected a new one? Ahí está. It's right here. Ahora, ven, hermanos, ustedes cómo todas estas ideas You see how all these ideas, están entrelazadas they're interlaced with each other. y se repiten una y otra vez a través de la Biblia. And they repeat themselves once and once again throughout the Bible. Ahora, hermanos, ¿y cómo termina el relato? And how does this narrative end? Se oye una voz del cielo.
there was a voice calling from heaven. ¿Quieren conocer el corazón de Dios? Do you want to know what the heart of God holds? ¿Quieren comprender cuán grande es el amor de Dios? You want to understand how great the love of God is? Pongan atención en estas palabras de Dios. Now, look at these words that God says. Él dice, He says, este es mi hijo. "This is my son." ¿Y qué es lo que está ocurriendo en esta frase, mis hermanos? And what's going on here in this phrase now? Esto se conoce como, es una mezcla de 3 pasajes del Antiguo Testamento. This is a mixture of 3 passages from the Old Testament. El primer pasaje se encuentra en Salmo capítulo 2, versículo 7. The first one is Psalm chapter 2, verse 7. Ahí leemos lo siguiente. There we read the following. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. I will proclaim the Lord's decree, he said to me. You are my son, and today I have become your father. Hermanos, Jesús, siendo el rey, Brethren, Jesus here being the king, él también es hijo de Dios. he is also the son of God. Es un hijo único. He is a only son. Y mis hermanos, Dios lo mira y dice, este es mi hijo. And he looks at him and says, "This is my son." Hermanos, no quiero sobreenfatizar eso, hermanos, pero no olviden de mente lo que él va a decir más adelante. Now, I don't want to overemphasize this, but don't lose what's coming ahead. Porque la siguiente palabra viene de Génesis capítulo 22, versículo 2. Because the next phrase or the next word is coming from Genesis 22, 22. verse 2. Y son las palabras que Dios le dice a Abraham. And these are the words that that are told to Abraham. Dios dice, este es mi hijo amado. It says here, "This is my beloved son." Y Dios le ordenó, Génesis 22, 2, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Estoy muy complacido con él. Then God said, Oh. "Take your Go ahead. Go ahead. That last phrase you don't need to repeat. Sorry, my mistake. take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering unto a mountain I will show you." Hermanos, cuando Abraham toma a su hijo Isaac y lo lleva a sacrificar en el monte, When he takes his son and he takes him up to the mount, y él estaba a punto de sacrificar a su propio hijo, and he's about to sacrifice his own son, Isaac, hubo una mano que la detuvo. there was a hand that Hubo un stopped him. ángel que se presentó y dijo, no lo hagas. There was an angel who was presented and said, "Don't do it." Pero cuando Dios presenta a su único hijo, a quien él ama, ahí en esa cruz, ¿quién lo detiene? Now, when God put his own son there upon the cross, who stopped him? Nadie. Nobody. Cristo muere. And then Christ dies. Esto es el propósito de este pasaje. And that's the purpose of the passage. Este es mi hijo amado This is my beloved son que va a morir en esa cruz that's going to die upon that cross por sus pecados. for your sins. Esto está ocurriendo en el bautismo del Señor Jesucristo. And this is what is going on here in the baptism of Christ. ¿Y qué dice, hermanos, Dios? And what does God tell Al say último. here? Estoy muy complacido con él. I am very pleased with him. Y esto viene de Isaías 42, versículo 1. And this comes from Isaiah 42, verse 1. Dice así, este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Here is my servant, whom I uphold, my chosen one in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the nations. Hermanos, Dios está complacido o Dios tiene complacencia, está satisfecho
God is he is delighted here, or he is satisfied. Estas palabras, estas frases, hermanos, These words, brethren, and these phrases here, contienen la idea de que Jesús ha calmado la ira de Dios. they contain the idea that God has now suppressed the rage of God. Dios está satisfecho en la obra de su Hijo. God is satisfied in the work of his Son. Por eso nosotros no confiamos en nuestras obras. And that's why we don't trust in our own works. Será una ofensa para Dios. It would be an offense to God. Cuando Él entregó a su único Hijo, a quien Él amaba, para pagar por nosotros, When he gave his only Son, whom he loved, to die for our sins, ¿qué ofensa es decirle a aquel Dios, no, falta lo mío? what an offense would it be to tell God, oh wait, here's my work. O déjale ayudo. Let me help. Eso es ofensivo, hermanos. This is offensive, brethren. Por eso, hermanos, cualquier persona que quiera llegar a la presencia de Dios por sus buenas obras, This is why anybody that wants to get before God just through his own good works, Dios lo descarta. God disposes of him. Hermanos, ¿vieron el cuadro? Now, did you see the picture frame here? El bautismo de Jesús es un cuadro de la obra redentora de Dios. The baptism of Christ is a picture frame of the redemptive work of Christ. Voy a decir algo, ya voy a terminar, mis hermanos. I'm going to say something and then I'll be finished, brother. Y esto es en serio. And this is for real. No voy a decir que voy a terminar 4 o 5 veces. I'm Esto not, es- I'm not going to nomás say una. this time, oh, I'm almost done 4 or 5 times. Con eso despiertan todos, hermanos. When I say that, everybody all of a sudden wakes up. Voy a resumir lo que acabo de decir por si se durmieron durante el sermón. I'm going to resume everything really quickly in case you might have fallen asleep. Hermanos, si alguien les pregunta a ustedes, Brethren, if somebody comes and asks you, ¿el bautismo salva? does baptism save? ¿Qué contestarían? What would you answer? Yo puedo decir, sí, I can say, yes, por supuesto. of course it does. Si te refieres al bautismo de Jesús If you're talking about the baptism of Christ, o te refieres al bautismo de su crucifixión. or do you mean the baptism on his crucifixion? El bautismo de Jesús, en ese momento Él tomó mi lugar, In the baptism of him, he took my place. se identificó conmigo. He identified himself with me. En la cruz Él también tomó mi lugar. Likewise, on the cross, he took my place. Claro que el bautismo salva. So, of course, baptism saves. Pero si me estás hablando del bautismo del Espíritu Santo, But if you're talking to me about the baptism of the Holy Spirit, tendría yo que decir, amén. I have to say amen. El bautismo del Espíritu Santo salva. The baptism of the Holy Spirit does save. Jesucristo sale del agua y recibe el Espíritu Santo. Jesus Christ comes up from the water and receives the Holy Y si Spirit. ustedes están yendo a las reuniones, And acabamos de leer Hechos 10. And if you've been going to the reunions, we've been reading Acts 10. Y mientras Pedro predicaba y la gente oía, And as Peter was preaching, right, and the people were listening, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra. the Holy Spirit went and descended upon all those who were listening. Hermanos, el bautismo salva, digamos, el bautismo en el Espíritu Santo salva. Amén. Does baptism save? Let's say yes, it saves. Let's say amen. Pero si me hablas del bautismo en agua como acto de obediencia donde yo me identifico con Cristo, But now, if you were talking about the action of me submerging in water, doing it as a following the path of Christ, esa ceremonia, that ceremony, ese ritual, that ritual, ese no salva. that one does not save. Lo hago porque soy salvo. I do it because I'm saved. Y si Cristo fue capaz, hermanos, de identificarse conmigo en el río Jordán, Now, if Christ was able to identify himself with me there in the Jordan River, el que no tenía motivo por qué arrepentirse, the one who had no reason for to go and repent of anything, aquel que tomó mi lugar en la cruz the one that took my place on the cross, y murió por mí, que no tenía motivo por qué morir. and then he died for me when he had no reason to die. Y él me dice, bautízate. And
en mi nombre, he tells me, go and get baptized in my name. con todo gusto. With all happiness, I'll do it. Me encanta la idea de identificarme con mi Salvador. I love the idea of identifying myself with my Savior. Hermanos, les voy a dar una tarea, apúntenla. ¿Listos? Brethren, I'm going to give you some homework. Write it down, please. Porque tal vez tienen un amigo, algún conocido, Maybe you have a friend or somebody you may know que él es católico romano, tal vez. that they're Catholic, Roman Catholic. Tal vez sean ortodoxos. Maybe they're Orthodox. Y ellos le quieran a decir a usted que no has leído tú lo que la Biblia dice acerca del bautismo y de cómo el bautismo salva. And they're going to say, haven't you read Scripture and how baptism saves? Oh, claro, mi pastor me explicó cómo el bautismo salva. And you can say, oh yeah, of course, my pastor explained it to me. Les dejo de tarea, lean Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 al 22. Read 1 Peter chapter 3, verses 20 to 22. 20 to 22. Léanlo, es de tarea. Go read it. It's your homework. Y a ver si no se les abre la mente cuando Pedro dice, el bautismo os salva. And your mind will be open when it says that baptism saves. Pero ahora qué, mis hermanos, But now what, brethren? ¿qué pasa después de que Jesucristo se bautiza? What happens after Jesus Christ is Porque baptized? no puedo dejar esta parte, hermanos, no la puedo dejar. Because this next part, I can't just leave it alone. Porque ¿qué sigue entonces? Because what goes on next? Pues Jesucristo, mis hermanos, es llevado al desierto. Jesus Christ, after this, is taken out into the desert, ¿Ok? Y él comienza su ministerio público. and from here, he starts his public ministry. Él empieza a servir. And then he starts to serve. ¿Ok? Él es profeta. He is a prophet. Él es sacerdote. He is a Priest. priest. Thank you. Y él es rey. And he is king. Y como sacerdote, como profeta y como rey, And as a prophet, as a king, and also as a él ha sido comisionado para servir. he has been now commissioned to go and serve. Ahora, hermanos, ¿y nosotros And what about us en nuestro bautismo, here in our baptism? cuando nos identificamos con Cristo, When we identify ourselves with Christ, acaso nosotros no somos profetas? are we not prophets? ¿Acaso no somos reyes? Are we not kings? ¿Acaso no somos sacerdotes? Are we not priests? ¿Un real sacerdocio? That's a priest. Thank you, royal priesthood. ¿Acaso nosotros ahora no tenemos un ministerio? Do we not now have a ministry? ¿Acaso a nosotros no se nos ha abierto el cielo? Has heaven not been opened up unto us now? ¿Acaso nosotros no hemos recibido el Espíritu Santo? Have we not received the Holy Spirit? ¿Acaso Dios no dice de nosotros, este es mi hijo? Does God now say, "This is my son"? ¿Acaso Dios no nos ha adoptado como Does hijos God- suyos? Has God not adopted us as sons and daughters of His? Bueno, entonces también somos comisionados. So, in like manner, we also commissioned. Dios nos ha llevado a llevar este entendimiento We are now told to take this understanding y compartirlo, and go and share it presentarlo a las and personas. present it unto other people. Timoteo, en 2 Timoteo 1, 11 y 12. 2 Timothy 1, 11 y 12. 11 and 12. Pablo dice lo siguiente. Paul says the following. De este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. 11 and 12. Or 2 Timothy, excuse me. Timothy 2. 2 Timothy 1, sorry. And this gospel I was appointed as a herald, an apostle, and a teacher. That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to
guard what I have entrusted to him until that day. Hermanos, ¿ustedes saben en quién han creído? Brethren, do you know whom you believed in? Oremos. Let's pray. Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra. Father, we give you thanks for your word. Ah, qué hermoso cuadro has pintado tú aquí. What a beautiful picture you've painted before us. Gracias porque no solamente lo pintaste en la realidad, Thank you because you haven't just painted it in reality, pero inspiraste a hombres para que lo escribieran, but you also inspired of men so that they may write it. para que nosotros 2000 años después So that us, 2,000 years later, lo pudiéramos contemplar. we may contemplate on it. Te damos gracias por tu amor We give you thanks for your love y por tu obra redentora. and for your redemptive work. Amén. Amen. De que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Y Él es la única razón para adorarle y para dedicar nuestra vida. Le invito a que nos pongamos en pie y así terminamos con esta alabanza. Razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor. Y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Mi verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Hermanos, les quiero dejar con este pensamiento. Brethren, I want to leave you with this thought. Pablo dice Paul says de este evangelio en 2 Timoteo 1, 11 y 12. in 2 Timothy 1:11, De este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. in this gospel I was appointed as a herald, apostle, and teacher. Heraldo, hermanos, es alguien que comparte noticias. Herald is somebody that shares the news. Un apóstol es alguien que ha sido enviado. Apostle, somebody that was sent. Y maestro es alguien que enseña. And teacher, somebody that teaches. Y todos nosotros aquí debemos de proclamar el evangelio. And everybody here should proclaim the gospel. Todos hemos sido enviados por Cristo We've all been sent by Christ, y todos debemos de enseñar lo que nosotros sabemos a otros. and we should all teach what we know unto others. Hermanos, vayan y háganlo. Dios los bendiga. Brethren, go and do